Vamos a caer de rodillas los que podamos delante del Señor e invoquemos la presencia de su Espíritu. Buen Dios, amante Padre, gracias infinitas te damos por la bendición de estar en esta tu casa. Y pedimos poder ser ungidos por el poder del Espíritu Santo para ser instrumentos de Dios. Nos escondemos detrás de la cruz de Jesús y en nuestras deficiencias y en nuestros errores y en nuestras limitaciones. Padre eterno, manifiéstate. Porque si algo pasa en el corazón de tu pueblo hoy, la gloria no es para el que habló, que la gloria sea solo para Cristo Jesús. Y al comenzar esta nueva serie, nuestra herencia profética, pedimos que pongamos atención para poder recibir la voz de Dios como lluvia que refresca en medio de un terreno seco y vacío. Y que el resultado de esta lluvia pueda ser fruto en los corazones de tus hijos para la renovación de la vida espiritual y el fortalecimiento de nuestra fe. Danos de tu bendición, la pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Ahora sí, podemos tomar asiento. Bien. Comenzamos con ustedes hoy una serie que se llama Nuestra Herencia Profética. ¿Por qué nuestra herencia profética? He notado que nosotros como pueblo necesitamos ser instruidos, capacitados. Y para esto viene la cuestión de ser maestros en la palabra, de poder trazar, como dice el apóstol Pablo, rectamente la palabra de Dios. También he encontrado que hasta cierto punto hay desconocimiento de la herencia doctrinal y espiritual que recibió la Iglesia Adventista, por la cual somos lo que somos. Y cuando existe cierta clase de desconocimiento, entonces esto puede limitar nuestra misión y nuestro llamado. ¿Cómo puedo yo cumplir una misión si yo no sé para qué fui llamado? ¿Cómo puedo yo hacer la obra de Dios si no tengo la más mínima idea para qué Dios me llamó? A menos que entienda el llamado que Dios nos hizo como pueblo, a menos que comprenda las razones por las cuales Dios levantó a este pueblo, habré de tener un entendimiento más claro para cumplir la misión del Dios de los cielos en mi vida. Además de eso, esta serie va a ir no solamente para fortalecer a los que ya tenemos rato en la fe del Señor, sino también para los nuevos. Y van a ser como clases que los nuevos les va a fortalecer mucho más. A nuestros jóvenes les va a dar la oportunidad de aprender muchas cuestiones de profecía, muchas cuestiones de doctrinas que esperamos que los afirme en el fundamento sólido de nuestra herencia. Y es por eso que le llamé así, nuestra herencia, pero es una herencia profética. Somos un pueblo profético. Y saben que hoy en día hay una camada de adventistas, muchos adventistas, que desconocen las grandes profecías del libro de Daniel y las grandes profecías del libro de Apocalipsis, y donde la iglesia adventista entra en estas profecías. Bueno, esperamos que al fin de esta serie hayamos sido confirmados en nuestra fe y que nuestra herencia profética lata una vez más en nuestros corazones, y tanto al viejo como al nuevo, como al joven y el adulto, nos pueda motivar a agarrar una vez más la antorcha de la profecía, cumplir nuestra misión y preparar la venida del Hijo de Dios. Bien, vamos a comenzar, habiendo dicho esto, como introducción, viendo el primer eslabón profético. Recuerda, es mucho más una clase, ¿ok? Así que el formato va a ser un poquito más tipo clase que sermón. Vamos a hablar un poquito acerca del libro profético de Daniel, uno de los más grandes libros de profecía del Antiguo Testamento. Claro, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, ¿no es verdad? Pero entre todos los profetas, Daniel está bien destacado por grandes revelaciones y sueños que Dios le dio no solamente al rey pagano Nabucodonosor, sino también al mismo profeta Daniel. Y muchas de esas profecías no solamente se cumplieron para el tiempo en el cual la profecía se recibió, sino también tenía que ver para
el futuro, especialmente para los días finales. Antes de hablar un poquito acerca del libro de Daniel, hay 5 aspectos que me gustaría presentar acerca del libro. Número 1, el libro de Daniel presenta a un Dios completamente soberano. Esto significa que si Él es soberano, Él está en control de todas las cosas. No hay nada que se le escape a Dios. Dios conoce pasado, Dios conoce presente y Dios conoce el futuro. Antes de que pienses, Dios sabe lo que vas a pensar. Antes de que siquiera llegues a la existencia, Dios ya te vio en su preeminencia y en la mente de Dios ya sabe quiénes éramos nosotros. Dios es soberano, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas y además es omnipotente, o sea, es poderosísimo, no hay nada imposible para Dios. Y el libro de Daniel refleja estos conceptos. Desde el primer capítulo hasta el último, estas cosas aparecen, resaltando la soberanía de Dios, la omnisapiencia de Dios, el poderío de Dios, aparece de principio a fin. El Dios de Daniel es mucho o está mucho más allá del poder de cualquier ser humano aquí en la tierra, incluyendo reyes, príncipes y soberanos, que acá en la tierra pueden ser los más grandes, pero el libro de Daniel presenta que sobre ellos está Jehová de los ejércitos. Y por eso a mí me gusta mucho el libro de Daniel, porque Daniel enfatiza eso, y cada historia y profecía que aparece está empapado de este concepto. Punto número 2 del libro de Daniel, presenta también profecía que predice el futuro sin fallar. Y aquí hay un punto muy interesante, y esto va como un tipo de reto para aquellas personas que dudan de la Biblia. Tú sabes que tú te vas a encontrar, por ejemplo, los jóvenes, que en tu escuela se van a burlar los profesores aún de la Biblia porque te van a decir cosas como estas. Número 1, a la Biblia la escribieron los hombres, así es que ¿cómo yo puedo confiar en la Biblia si la escribieron los hombres? Número 2, la Biblia tiene errores, así es que ¿cómo vas a confiar en la Biblia si tiene errores? Y el intento de ellos es agarrar la Biblia y tirar su mensaje por el suelo, haciéndola como con falta de confianza. Pero hay una cosa que esta gente que ataca a la Biblia no puede explicar de este libro. Y lo que no pueden explicar es el concepto profético. En otras palabras, la no pronosticación, pero la predicción del futuro de una forma precisa y exacta. La profecía es hablar de eventos que todavía no han sucedido. Ahora, tengo que mencionarte una cosa, el pasado más o menos lo sabemos, el presente lo estamos viviendo al día, ¿no? Pero ¿quién sabe el futuro? Y hoy en día hay tantos charlatanes que tratan de decir, ¿verdad?, el futuro, pero no le pegan a nada. Te hacen 20 profecías y ni la mitad de la mitad, ¿verdad? Y más o menos lo que hizo medio sentido ya se llama medio profetas. El libro de Daniel presenta que hay un comando de una voz profética que sabe lo que viene. Y precisamente el libro de Daniel habría de describir cosas que habrían de suceder en el futuro, y nosotros, que ya vivimos en este futuro que Daniel pronosticó y miramos hacia atrás, porque el atrás es historia. Nosotros revisamos la historia y nos damos cuenta que lo que dijo el libro de Daniel se cumplió de forma asombrosamente exacta. Y cuando tú le presentas esto a los incrédulos, a ver, y si fue escrito por los hombres, ¿cómo Daniel sabía lo que venía en el futuro con una precisión exacta? Y les callas la boca. No tienen forma de poder explicar cómo hombres que vivieron hace 2600 años profetizaron con una forma tan exacta el desarrollo aún de eventos históricos. Ahora, el libro de Daniel está empapado de toda esta clase de profecías, ¿eh? Es un libro profético 100% en excelencia, pero tampoco es un libro que le atina. No es un libro como, ay, pues más o menos le pegó. No, hermano, hay una precisión tan exacta que aún los que estudiamos la Biblia y que somos cristianos nos quedamos con la boca abierta diciendo, la verdad, hay una mente maestra y soberana guiando el destino del hombre y del mundo. De esta manera, de una forma tan franca, inequívoca y específica y con plena confianza, el futuro es presentado en el libro de Daniel. El Dios de Daniel emplea la historia, pero no es dirigido por la historia. Esto significa que la historia aún ya está en las manos de Dios. Claro, para Dios
el futuro ya es historia. Qué interesante, ¿no? El futuro para Dios ya es historia, pero para nosotros es futuro porque no lo hemos vivido, y Dios ya estuvo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y el libro de Daniel nos da así como lucecitas de descripción profética que nos quedamos con la boca abierta a decir, pues qué clase de Dios es Dios, que conoce el pasado, el presente y aún revela el futuro. Punto número 3, el libro de Daniel narra eventos milagrosos, y tú vas a ver que no solamente habla de profecía, presenta cosas bien sobrenaturales, y Daniel no pide disculpas. Lo presenta de una forma clara y directa, asumiendo que hay un poder sobrenatural que está obrando. Y no es como para la mente moderna que niega los milagros. No, el libro de Daniel abiertamente habla que existe un Dios, que Dios es soberano, que conoce el futuro, pero que también es un Dios milagroso y un Dios sobrenatural. Yo no sé tú, hermano, a mí me encanta el libro de Daniel. Daniel es uno de mis libros más favoritos. Aparece de todo lo habido y por haber, y apenas estamos entrando, apenas te estoy dando la introducción del libro. Punto número 4, afirma también Daniel el gobierno y la autoridad de Dios en el mundo. No solamente Dios es creador, Dios tiene autoridad inclusive sobre reyes soberanos de la tierra. Por eso a él se le llama Señor de señores y Rey de reyes, y este concepto se va a aplicar bastante en el libro de Daniel. Y el punto número 5 es que revela la diferencia dentro de la humanidad entre los que se van a salvar y los que se van a perder, y esta es la parte que nos interesa a todos. Daniel presenta solamente dos grupos que existieron, existen y van a existir. Y van a ser los que se van a salvar, porque si Dios conoce el futuro, Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿no te parece? Y si Dios conoce también el pasado, pues Dios sabe los que en el pasado se habrían de perder o de salvar. Eso está en la mente y en la preeminencia de Dios. Ahora, el libro de Daniel explica la forma como esto va a suceder. Por eso también me interesa el libro de Daniel. ¿De qué sirve tener un conocimiento muy teórico de profecías, datos históricos, nombres de reyes y la lista sigue, si al final tú no sabes si te vas a salvar o te vas a perder? Y esta es la pregunta, pienso, más importante para todos los cristianos, ¿no? Porque si al final tú te vas a perder, pues entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? O sea, ¿para qué estar todo por años y años leyendo la Biblia y viniendo a la iglesia y cantando si al final, en la recta final, me voy a perder? Pero si te vas a salvar, pues hermano, vale la pena todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al final corona de vida eterna será colocada sobre nuestras cabezas. Y el libro de Daniel, alabado sea su nombre, el nombre de Dios, nos explica que sí van a existir salvados. Y la Biblia en el libro de Daniel explica quiénes son los que se van a salvar. Pero primero hay que entender el concepto del desarrollo del libro de Daniel. La mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros, página 112, hablando de Daniel, dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Claro, detenido significa, es como buscar la hoja en el pajar. No es como, ya me leí un capítulo y ya cumplí mi parte. No, amigo y hermano, leer Daniel es tratar de entender línea sobre línea, renglón sobre renglón, porque cada versículo tiene una razón, tiene un sentido. Y la sierva del Señor nos recomienda, para sacar bendición, que hay que estudiar en detalle la palabra de Dios, especialmente dos libros, y son los libros que voy a ver en esta serie de nuestra herencia profética: el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ellos deben recibir atención como nunca antes. Y sabes que te voy a decir una cosa: tú sabes que por siglos y siglos nadie entendió el libro de Daniel. Ahora, no es que no existía el libro existía. Cuando Cristo estaba en la tierra, el libro de Daniel ya estaba escrito. Pero por siglos y por generaciones, siempre el libro de Daniel se vio en el misterio, porque la gente leía sus profecías y no las entendía. La gente decía, ¿de qué está hablando? ¿Y de qué se trata? No hacía tanto sentido. Pero ella dice que hoy, al haber avanzado el tiempo, mucho de lo que está en el libro de Daniel ya se cumplió, y nosotros como pueblo deberíamos especialmente ponerle atención a estos dos libros
y poner una atención en ellos como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente ¿para qué? Para estos postreros días. ¿Y saben de quién está hablando? Está hablando de nosotros. Quiere decir que mucho de lo que aparece en el libro de Daniel, por ser profecía, en algunos casos va a ser historia cuando ya se cumplió, pero lo que no se ha cumplido, a nosotros nos va a tocar verlo con nuestros propios ojos. Por eso dice, si tú quieres saber lo que viene, lee el libro de Daniel y lee el libro de Apocalipsis, pero leerlos de una forma especial. Testimonios, página 114 dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor. Y claro, uno dice, pero que no es que ya se entendían. Claro que se entienden, pero la profecía, cuando tú la sigues estudiando, hay más detalles que están ahí. Y todos están ahí, pero a veces el lector superficial no ve esos detalles que son de bendición. Pero cuando vemos y estudiamos y analizamos, como dice ella, Daniel, Apocalipsis, y se entienda mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Entonces lo que a mí me está diciendo es que estudiar Daniel y Apocalipsis puede traer una reforma y reavivamiento espiritual en el cristiano. Y sabes, esto es algo muy bonito. Si tu vida espiritual está así, que tú dices, bueno, sí, soy cristiano medio tibio, ni estoy caliente ni estoy frío, no estoy metido en la iglesia completamente, pero tampoco estoy en el mundo, y soy así como dice el americano, soy un cristiano soy más o menos. Bueno, lo que puede reavivar la flama de tu experiencia y de mi experiencia espiritual es regresar a estudiar dos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. La flama se puede encender, y si tu experiencia espiritual se está medio apagando y regresas a estudiar estos libros y empiezas a comprender. Ahora, esto va para los jóvenes, y esta es parte de la razón por la cual estoy haciendo esta serie. Puede ser que tu papá está convencido de la verdad, pero eso no quiere decir que tú estás convencido de la verdad. Eso se llama adventistas de herencia. O sea, tú viniste a la iglesia, tus papás te trajeron, pero eso no te hace adventista. Eso no te hace haber recibido esta herencia. Tú tienes que entender por ti mismo de qué se trata el mensaje. Y este mensaje en ti como joven puede encender una chispa de afianzarte en la verdad. No porque tu papá lo predica, no porque tu pastor lo predica. Es porque tú abriste la Biblia, leíste ese libro, Dios te habló y convicciones empiezan a venir a tu corazón. Y sabes que los jóvenes pueden hacer una gran diferencia en esta generación si entendieran estos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Por eso estoy tomando un esfuerzo grandísimo de presentar este mensaje, no solamente al adventista que su experiencia espiritual está medio muerta, o para afianzar al que ya está metido en la verdad presente, sino para alcanzar a nuestros jóvenes, para que los jóvenes cuando lean Daniel y Apocalipsis, sus conciencias se sacudan de tal manera de decir, wow, ahora entiendo por qué mi padre está en la iglesia, ahora entiendo por qué mi madre está en la iglesia. La fe de ellos ahora también es mi fe, y yo la abrazo de todo corazón. Por eso dice, la experiencia religiosa será completamente diferente. Así es que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar hablando un poquitito acerca del profeta Daniel. ¿Quién era Daniel? Bueno, comencemos con el nombre de él. ¿Qué les parece? El nombre de Daniel, siendo un nombre hebreo, casi todos los papás hebreos a sus hijitos les ponían nombres que tenían que ver con Dios. Por eso cuando tú veas que un nombre judío tiene la palabra EL, eso significa Dios. Y aparece la palabra Daniel, y aquí está EL, significa que el nombre de él tiene que ver con algo con Dios. Por ejemplo, Elí, Lemuel, Raquel, Elías, Eliseo, y todo lo que se te venga a Samuel con EL tiene algo que ver con Dios. Gabriel, Miguel, todo lo que veas que tiene EL tiene que ver con Dios. Y Daniel significa en hebreo, Dios es mi juez. Esto es lo que significa el nombre Daniel. Dios es mi juez. Así es que cuando él le llaman por su nombre,
o le preguntan ¿cómo te llamas?, lo que le está diciendo es Dios es mi juez. Eso es lo que significa su nombre. Hoy en día la gente ya no tiene más esa costumbre. Hoy en día le ponen nombres a sus hijos nomás porque suenan bonito, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? Pues Michelle. ¿Y por qué? Pues porque suena bonito, pero no tiene ningún ni sentido ni significado. Los judíos no eran así. Al mencionar esos nombres a sus hijos, les daban un sentido. Todo el resto de su vida, su nombre iba a recordar un propósito para ellos. Y el nombre de Daniel es hermoso. Dios es mi juez. Ahora, Daniel, según el texto bíblico, cuando era muy jovencito, fue transportado a Babilonia. Bueno, la historia más o menos es así. Resulta ser que el rey Nabopolassar, tú dirás, ¿y qué es eso? Bueno, Nabopolassar era el papá de Nabucodonosor. Nabopolassar resulta ser que Babilonia está expandiéndose y está creciendo y empieza a conquistar diferentes reinos, incluyendo batalla contra el mismo Egipto y contra la misma Siria. Y resulta ser de que Nabopolassar va de conquista en conquista. Pero finalmente viene la conquista del reino de Jerusalén, viene con los judíos. Pero resulta ser de que los judíos, sabiendo que hay una gran posibilidad de que Babilonia los ataque, y obviamente Babilonia es una mega superpotencia de aquel entonces los judíos tienen miedo del ataque. Ahora, había profetas, el mismo profeta Ezequiel fue contemporáneo del mismo Daniel, pero resulta ser de que Jeremías, que Dios le reveló que venía el ataque y cautiverio. Por eso viene el libro de Lamentaciones de Jeremías, ¿verdad? Porque llora y Jeremías sabe lo que le va a venir a Jerusalén, que la van a atacar, la van a sitiar, se van a llevar a sus jóvenes, el templo va a ser destruido y el pobrecito de Jeremías está llore, 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 ¿verdad? Porque eso le va a venir al pueblo de Dios porque se separó de Dios y resulta ser de que finalmente Nabopolassar va a fallecer y viene al reino Nabucodonosor, que se le llamaba Nabucodonosor II. Entonces, cuando Nabucodonosor viene y ataca a Jerusalén, no solamente invadió el templo, se llevó todos los vasos sagrados. Más adelante en Daniel vas a ver la historia de Belsasar, que manda a traer los vasos sagrados del templo, los que se había llevado Nabucodonosor en la invasión de Jerusalén. Resulta ser que no solamente se lleva las riquezas, el oro de Jerusalén y destruye al final el templo, sino que también se llevó a una camada de jóvenes que eran sabios, inteligentes y de buen parecer. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 amiguitos. Algunos dicen que muy posiblemente la edad de Daniel podría haber sido en esos días 17 o 18 años. O sea, estaba bien jovencito, era un teenager. Si tenía 17, era un teenager. O 18, ¿no es verdad? Ahora, tú sabes lo que es que te invadan, que te separen de tu familia y que te lleven más de 1000 millas de distancia a una nación que tú no conoces y que vayas con cadenas y vayas como esclavos. Pues a Daniel le tocó hacer ese recorrido. O tú pensabas que se lo llevaron en caballo y con su paragüitas. No, le tocó caminar como esclavo. Y sabes, Daniel, de haber estado en una casa real, porque más adelante te voy a explicar que hay una gran posibilidad, según la tradición rabínica, que Daniel era príncipe de Israel, que tenía una descendencia de reinado. Ahorita lo voy a explicar de dónde viene esa idea. Pero prácticamente Daniel es llevado junto con muchos jóvenes exilados a Babilonia y es transportado cuando era realmente un adolescente. Por eso Daniel vivió muchos años, llegó a ser un viejito, y Daniel vio la caída de Babilonia y la ascensión de Medo y de Persia. Y le tocó precisamente estar hasta con el nieto de Nabucodonosor, porque ya era muy viejito. Prácticamente le tocó estar, según el profeta Jeremías, el exilio iba a ser 70 años. Y Daniel le tocó todo el exilio. Ahí que si se fue de 17 años más 70 de exilio, estamos hablando que Daniel tenía como 87 años. O sea, le tocó vivir, pero casi toda su vida, ¿dónde la vivió? La vivió en Babilonia, porque muy chiquitito fue sacado de su tierra. Ahora, la Biblia, eso sí nos asegura que Daniel era verdaderamente un joven recto y fiel en todos los caminos que él hacía. Ahora, él comenzó de jovencito, pero el resto de su vida, el fundamento que sus padres habían echado en la vida de Daniel, lo hizo hacer brillar en una nación extraña, pagana,
idólatra, brujos, hechiceros. No era fácil la vida de Daniel, pero la Biblia enseña que él realmente se convirtió en un hombre destacado y fiel en todos los caminos. Ahora, una cosa es que yo lo diga como cristiano, pero tú sabes de que el mismo texto bíblico nos dice que los babilónicos llegaron a decir eso de Daniel. Ahora, para que tus enemigos digan eso de ti, eso habla muy bien de ti, Y especialmente jóvenes, Daniel no tenía sus papás. ¿Sabes que hoy en día muchos jóvenes dan la apariencia de ser buenos chicos porque los papás están a su lado? Pero cuando están solos, como dice el dicho, ¿verdad? El gato no está en casa y los ratones están de fiesta. Y hay algunos jóvenes que cuando están solos, ¿qué cosas hacen, Y sabes que mucho de lo que hacen estando solos, si los papás lo supieran, les daría una vergüenza. Eso lo que significa es que los jóvenes son doble cara. Claro, los que viven así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con los papás son una cosa, pero cuando están solos son otra cosa. Ahora, el que vive de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar, ¿cómo se le llama a esa acción? ¿Cómo se le llama? Pues es una palabra medio fea, La palabra es hipocresía. O sea, en un lugar das una apariencia, en el otro lugar das otra apariencia. Y saben, eso no es lo que Dios quiere, jóvenes, amigos y hermanos. Lo que Dios quiere es que seamos de una sola pieza. ¿Y saben quién llegó a ser de una sola pieza? Daniel fue de una sola pieza. Él era recto, íntegro, verdadero. Él era lo que él era. Así de simple y de sencillo. Y sabes que Daniel tenía un muy buen corazón, era fiel, era recto en todas sus cosas y caminos que él hacía. La historia más o menos comienza así. Daniel capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, o sea, era el rey que estaba precisamente en Jerusalén en aquellos días, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Acuérdate, el papá de Nabucodonosor era Nabopolassar, pero entonces Nabucodonosor llegó a tomar el reino cuando su papá falleció e invade a Jerusalén y la sitió. Ahora, hay una parte muy interesante que necesitamos entender que el texto clarifica y dice: el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Pienso que esto es significativo. Te lo explico. Cuando Dios te protege, no hay enemigos que puedan contra ti. Yo estoy claro en eso, ¿Recuerdas cuando Balaam va a maldecir al pueblo de Dios y Balac le dio dinero, y cuando él levanta las manos, en vez de maldecirlo, lo bendecía? Y el rey le dijo: ¿pero qué te pasa? Te di dinero, ¿por qué lo estás bendiciendo? Maldícelo. Y al final, ¿qué le dice? Es que no hay maldición. Dios está con ellos, y si Dios está con ellos, no hay maldición en Israel, porque la mano de Dios te bendice. Pero cuando tú te sales de la mano protectora de Dios, las puertas del infierno están sobre ti. Pierdes el trabajo, te enfermas, tus hijos se meten en las drogas. Es como que tú dices: ¿y dónde está la bendición de Dios? Se fue. Y se fue porque tú te quitaste de esa bendición. Así le pasó a Israel. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, la mano de bendición se fue. Y entonces dice: Dios entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Saben? Yo le tengo miedo a esa frase, ¿Sabes qué feo sería que Dios diga: tú te has portado tan mal que te voy a entregar a las fuerzas del enemigo? Hay de tu hogar, hay de tu vida, de juventud. ¿Saben? Hay jóvenes que crecieron en la iglesia y cuando se hacen adolescentes empiezan a estar con malas amistades y se vuelven malos y fuman y toman. Ahora, tú no te asustes, He sido pastor 20 años y yo he visto jóvenes en la iglesia que se drogan con marihuana. Jóvenes. Una vez un diácono me trajo un muchachito allá en otra iglesia que tenía en otro estado, y me trajo una bolsita que el chico tenía marihuana y que el chico le estaba enseñando a los niños en la iglesia que era la marihuana, y se llevó el sobrecito de marihuana. Ahora, ¿dónde aprendió eso el muchachito? No fue en la iglesia, lo aprendió en la escuela con otros amigos que le enseñaron. Pero tú sabes, joven, cuando tú empiezas en ese camino, pues tú piensas que es cool, los amigos, lo que se siente, lo que sea. Pero llega un momento, querido joven, que tanto te rebelas contra Dios que la mano de Dios se puede quitar. Es como que Dios dice: pues al joven lo entrego en las manos de sus amigos perversos. Y el día que Dios te entregue, querido amigo y hermano, ese día tú vas a saber lo que es estar sin Dios.
Ese día vas a saber que sí valía la pena estar bajo la bendición de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios ya no está contigo, ¿recuerdas que le pasó a Saúl, verdad? Cuando ya finalmente los enemigos lo atacan y van a destruir, y viene a buscar la voz de Dios, que le dijo el supuesto Samuel que resucitó, pues ya Dios es tu enemigo, hace rato que él ya te dejó. Qué feo es que eso se diga. Y eso le pasó al reino de Jerusalén. Se habían rebelado tanto contra Dios que finalmente Dios quitó su protección, vino Babilonia y se los hizo pedazos y se los lleva cautivos. Y trajo a la tierra de Sinar, que es Babilonia, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ya estando en Babilonia, dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Por eso algunos asumen que Daniel pertenecía a la realeza. Daniel era un príncipe de Israel. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Así es que los quieren capacitar para servir en los negocios del rey y posiblemente para ser intermediarios con los judíos que estaban exiliados. Obviamente, ¿quién mejor que alguien que pertenece al pueblo, que se comunique con el pueblo? Así es que ellos iban a ser también los intermediarios. Y además a estos jóvenes se les iba a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Tú dirás, ¿y eso qué? Es muy significativo. Déjate explico. Resulta ser que para los judíos su Dios es lo primero. Pero resulta ser que estando en esta tierra les van a enseñar las letras y la lengua. ¿Qué significa? Pues que van a aprender el idioma babilónico. O sea, van a aprender, porque si no, ¿cómo se van a comunicar con ellos? Así que tienen que aprender el babilonio o la lengua de Caldea. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene de malo que aprendan dos lenguas? No, es que no se trata solo de hablar otra lengua. Te lo explico a los que vivimos aquí en Estados Unidos. ¿Te fijas que muchos que ya somos medio grandes nos cuesta trabajo aprender el inglés? Pero tú te fijas que a los niños rápido agarran el inglés así. En 1 o 2 años ya te están hablando inglés como que nacieron aquí. Y yo conozco gente que tiene 40 años aquí y el Peak English todavía no. Todavía les cuesta trabajo. ¿Y sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque cometemos un error cuando hablamos el inglés. En tu mente tú piensas la expresión en español y la traduces al inglés. Eso es un error. Tú no puedes traducir del español al inglés. Para tú aprender el inglés tienes que decirlo como ellos lo dicen, aunque no lo entiendas. Si así se dice, pues simplemente dilo así. Es lo que hacen los niños. Los niños solo repiten y repiten y rápido aprenden. No, en nuestra mente, primero lo pensamos en español, después lo traducimos y lo traducimos re mal, bien mal. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando vine a este país, tenía un problema de hongos en los pies. En una piscina me pasaron hongos y yo dije, pues lo resuelvo. Fui a la farmacia y entonces no hablaba mucho inglés y le dije a la farmacista, le dije, do you have cream for mushrooms? Claro, ustedes se ríen, quizás lo que nos ven en la televisión no entienden lo que estoy diciendo, pero yo lo traduje de mi mente. ¿Cómo se dice crema en inglés? Cream. Entonces le dije, do you have cream? Tienes crema. ¿Y cómo se dice hongo en inglés? Pues en mi mente era mushroom, ¿no? Entonces yo le dije, ¿tiene cream of mushroom? Y me dijo, sí, cómo no. Y me trajo una sopa Campbell. Y yo decía, estos americanos son bien raros, ¿se curan los hongos con crema de champiñones? Es que después aprendí que no se dice mushroom, se dice fungus. Entonces, pero se fijan, pero ¿cuál es mi error? Traducí del español al inglés. No, tenía que aprender cómo se decía hongo para los pies en inglés, y no es mushroom, es fungus. Bueno, los niños cuando escuchan repiten y repiten y lo aprenden rápido. Ahora, tú sabes que nadie puede hablar otro idioma a menos que pienses como ellos piensan. No se trata solamente de hablar el idioma. Cuando hablas el idioma, tu mente cambia. ¿Te has fijado que hay gente que habla en inglés y cuando habla en español es como 2 personas diferentes? ¿Has notado eso?
Hay gente que en el español bien tímida, pero cuando empieza a hablar en inglés, wow, se desenvuelve de una forma que dices, wow, pensé que eras muy tímido. Porque hablar otro idioma cambia aún tu personalidad. No te creas que es solamente decirle a la persona, hola, ¿cómo estás? Y si tú lo traduces en tu forma, hi, how are you? No, tienes que decir hasta la entonación, hi, how are you today? Es meterte en la cultura. Ahora, cuando a Daniel y a sus amigos lo quieren enseñar el idioma babilónico, le quieren cambiar su forma de pensar, lo quieren babilonizar, por así decir. ¿Por qué crees que nuestros niños chiquitos ya son más americanos que hispanos? No se trata de solamente hablar el inglés, es la cultura. Y al hablar el inglés, por más que tengan el pelo negro y medio prietitos, ya el hablar inglés ya son más americanos, porque el hablar el idioma es aprender la cultura del lugar. Lo que están intentando hacer es cambiar la mentalidad de estos jóvenes. Los quieren desde jovencitos babilonizar, que aprendan las culturas y eso pasa con nuestros jóvenes hoy en día que crecieron aquí, Tú les dices, vamos a comer tacos, no, mejor pizza. Y ya ni quieren comer lo que tú comías en tu país. Y tú dices, ¿qué? ¿Te hacemos un agua de pepino? No, mejor una soda. Entonces tú ves, es mucho más que aprender un lenguaje, es un cambio de mentalidad. Entonces ellos, de una forma muy sigilosa, están intentando cambiar la mentalidad de estos jóvenes. Es más, no solamente les iban a cambiar el lenguaje, les cambiaron el nombre, ¿no es verdad? Y tenía una razón por la cual le querían cambiar el nombre. Querían borrar de la mente de estos chicos todo lo que tuviera que ver con su cultura pasada, con su idioma pasada y con su religión pasada. O sea, intentaban hacer algo completamente nuevo en ellos. Ahora, esto es muy razonable. Esto es lo que pasa a nuestros jóvenes aquí en América. Les cambian el nombre. Antes allá era Tiburcio y aquí ya es Michael. Les cambian el idioma, les cambian la forma de comer. Y en otras, ya llega la segunda, tercera generación. Se acabó, ya ni siquiera el idioma lo quieren hablar. Ahora solamente quieren hablar el idioma aquí de la tierra. Lo mismo están haciendo en Babilonia. Ahora, Daniel es un joven muy inteligente, es un príncipe de Israel. Según la tradición rabínica, Daniel era de la descendencia del mismo rey Ezequías. Eso se dice en la tradición de los rabinos judíos. En otras palabras, estamos hablando que Daniel tiene sangre real, está bien educado. Desde pequeño él fue educado en todas las cuestiones del reino. De hecho, un erudito adventista dice que no solamente el cambio del programa de reeducación babilónico incluía el cambio de idioma, sino también de nombres. Por ejemplo, el nombre Daniel significa Dios es mi juez, y le pusieron como nombre Belsasar. Posiblemente significa Bel protege su vida. Y Bel era uno de los dioses más principales de Babilonia. Entonces, en vez de decir Jehová es mi juez, dice no, Bel, el dios pagano, me protege. Por ejemplo, Ananías significaba Yahweh ha sido misericordioso. Qué lindo nombre ese, Dios ha sido misericordioso. Y se convirtió en Sadrach, que significa posiblemente al mando de Akú, que era el dios luna en Babilonia. Sin vergüenzas, No solamente le están cambiando su cultura, le están cambiando su religión, le están introduciendo a una nueva religión. Misael significa quien es como Dios, fue cambiado por Mesac, que significa posiblemente lo que Akú es, que es otro dios pagano babilónico. Y Azarías significa Jehová ayuda, fue cambiado por Abednego, que significa siervo de Nebo, que era otro dios babilónico. Los están introduciendo a la cultura babilónica pagana. En otras palabras, los van a reprogramar. Y aquí es la parte que me asusta, que esto es lo que nuestra sociedad está haciendo con nuestros jóvenes, ¿no es verdad? Los está reprogramando. Les está cambiando su comida, les está cambiando sus nombres, les está cambiando su religión y les está cambiando hasta la cultura. Ese es el intento que ellos están haciendo con los jóvenes cuando son transportados precisamente a Babilonia. Resulta ser que Dios había sido muy claro en prohibirle a Israel que tuviera que ver con ciertas prácticas paganas. Por ejemplo, dice ahí, no aprendas a hacer según abominaciones de otras naciones. ¿Como cuáles? Pasar al hijo por fuego. Sí, había naciones que los quemaban en los sacrificios que hacían. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. ¿Tú sabes que a Daniel le van a enseñar todo eso?
A Daniel le van a enseñar brujería, hechicería, sortilegios, magos. ¿O tú sabes quiénes eran los principales que estaban con el rey? Magos y brujos. Y Daniel iba a ser uno de los consejeros del rey, así es que Daniel va a ser enseñado. ¿Sabes cuántos jóvenes hoy en día dicen, ay, es que la influencia de la escuela me ha cambiado? Daniel estuvo peor. Daniel estuvo peor porque él literalmente le enseñaron brujería abierta. Gracias a Dios hoy en día todavía no son así descaradas las escuelas, ¿verdad? Pero a él sí se lo enseñaron abiertamente. Y sabes que la presión, hablemos de peer pressure. Daniel sí que tuvo presión de la noche a la mañana su vida cambió 360 grados. De la noche a la mañana. No fue progresivamente, fue en cuestión de un día para otro de ser príncipe, se hace esclavo, de llamarse Daniel, le pusieron Belsasar, de tener un Dios, le ponen otro Dios, le cambian la comida, y eso es otro asunto, le dan hasta la comida del rey, o sea, querían destruir todo lo que él era para hacer algo nuevo en él. Pero sabes, joven, a mí Daniel, en esa edad, me dice que Daniel realmente es un ejemplo para los jóvenes de hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón que y sabes, esto es cuestión de la religión. La religión comienza con una decisión personal, individual, de no ser igual de los demás, de no corromperte, de no echarte a perder. La excusa de que, es que como todo el mundo roba, yo robo, es una excusa muy barata. Es que todo el mundo miente, yo miento. Es que todo el mundo adultera, yo adultero. Es que todo el mundo fornica, yo fornico. Es que todo el mundo... Daniel pudo haber dicho lo mismo. Estoy sin mis papás, estoy en tierra extraña, me están cambiando y no me queda de otra. Sí le quedó de otra. Tomar la decisión de ser fiel a Dios. Y sabes, esa clase de cristianos son las que Dios está buscando. Gente que no se venda, gente que no se corrompa, pero para eso hay que tomar la decisión de proponerse ser fiel a Dios en el corazón y no contaminarse. Y no solamente era con la comida del rey, en todo sentido. No se contaminó de las enseñanzas, no se contaminó de la brujería, no se contaminó del robo, de los hurtos, de todo lo que hacía en Babilonia. Fíjate, montón de dioses en Babilonia y él se mantuvo fiel al único Dios verdadero. Y la Biblia dice que hasta oraba, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Wow, ¿sabe? Daniel por algo Dios lo escogió, Por algo Dios lo escogió. Daniel, estamos hablando que es un ícono, un ejemplo, no solo para los jóvenes, para los adultos también, de lo que significa realmente ser una persona de carácter. Y dice que él no se quiso contaminar y le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. ¿Puedes pelear? Decir, no me obligues. Yo tengo valores y yo tengo convicciones y yo sé en quién he creído. Y saben, esos jóvenes con convicciones verdaderas son los jóvenes que Dios va a usar en el tiempo del fin. Ahora, no me quiero adelantar al final del libro porque va a estar muy bueno, pero el libro finaliza ahí, que Dios usa niños, jóvenes y adultos que toman la decisión de ser fieles a Dios en lo más profundo de su corazón. Entonces, aquí está la historia. Y de hecho, cuando él no se contamina con la comida del rey, tú sabes qué pasó, ¿verdad? Fue más sabio que los otros sabios 10 veces más. Y de hecho, Nabucodonosor lo puso como jefe de todos, No es para que tengas una idea. El jovencito de 17 años siendo maestro de los sabios de Babilonia. Estamos hablando que realmente comenzó con el pie derecho. Bueno, eso es Daniel capítulo 1. Ahora sí aterrizamos al capítulo 2. En otras palabras, esa fue la introducción. Vamos a entrar ahora sí a la primer profecía del libro de Daniel. Y es Daniel capítulo número 2. Y comienza con el sueño del rey Nabucodonosor. Y ahora la cosa empieza muy interesante. Porque ahora, primero el capítulo 1 es Daniel siendo fiel a Dios y se lo propone y lo va a conseguir. Pero ahora el capítulo 2 habla de la intervención de Dios. Y ahora Dios va a aparecer aquí. Y la forma como Dios aparece, uno la verdad se queda con la boca abierta. Es magistral, no sé ni qué palabra utilizar. La forma como Dios hace las cosas es sorprendente. Mira qué pasó. Daniel 2, 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Para ese entonces ya Daniel brilló sobre los demás, ¿no es verdad? Porque se propuso no contaminarse. Resulta ser que él tuvo sueños y cuando despierta, pues su espíritu estaba perturbado. ¿Nunca te ha pasado que tienes un sueño que te asustó y después te tratas de recordar todos los detalles y no te acuerdas y hasta sufres,
Pero sabes que el sueño como que fue medio feo, pero no te acuerdas los detalles. Le pasó lo mismo al rey. Tiene un sueño, está perturbado, el sueño se le fue, y entonces hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. En otras palabras, estaba rodeado de puro brujo y puro hechicero. El diablo estaba en esa nación. Eran los consejeros del rey, nomás para que tengas una idea, puro hechicero y brujo. Era una cultura muy satánica, muy abierta. Y van con el rey para que le explicasen los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: miren, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y entonces hablaron los caldeos, brujos, hechiceros en lengua aramea. Ahora, esto es algo muy interesante de notar, no te lo expliqué en un principio, pero Daniel ha sido escrito en 2 idiomas. Los primeros capítulos fueron escritos en hebreo y casi los últimos fueron escritos en arameo, y el libro finaliza precisamente con hebreo una vez más. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque los capítulos de medio son en arameo, porque ya Daniel había aprendido la lengua de Babilonia, de Caldea, que fue el arameo, que el arameo es el idioma que se hablaba en Babilonia. Por cierto, el arameo es un idioma primo del hebreo. Son muy similares, así como el portugués y el español suenan. ¿Han escuchado al pastor Sousa cuando habla? Y muchas palabras son muy similares al español, aunque él habla portugués. Igual el arameo es un idioma primo del hebreo, se puede entender muy rápido. Y vienen ellos hablando en lengua aramea y le dijeron: oh rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Así es que existía una clase de brujos que interpretaban sueños. Dice: pues está bien, dime el sueño, yo te digo de qué se trata. Pero fíjense que va a pasar algo que los va a poner entre la espada y la pared. El rey le dice: mira, el asunto lo olvidé, y si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, vuestras casas convertidas en muladares, y no solamente las casas físicas, las familias de ellos. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. El rey, por algo es rey, es muy astuto, por algo es rey, muy inteligente. Dice: si tú tienes la capacidad de decirme qué soñé, te voy a creer la interpretación. Pero si tú no me dices que soñé, pues va a ser pura mentira lo que me vas a decir del sueño. Dime los dos, dime el sueño y dime la interpretación. Bueno, resulta ser que en Deuteronomio decía que existían adivinos, magos, brujos y encantadores. Esos son los que el rey llamó. Pues ellos, y tengo que explicar, esa era la gloria de las naciones paganas, Ellos creían que por tener un brujo y un hechicero tenían conocimiento. ¿Tú sabes cuántas naciones no se iban a la guerra si primero no hacían brujería, mataban animales, sacaban sangre para que su Dios le dijera: sí, ve a la guerra? Por eso eran clave esta clase de personas en las naciones paganas. Y pues obviamente mientras más estaban en el mundo de las tinieblas, más conocimiento oculto tenían. Pues he aquí la crema de la nata de los brujos, qué catemaco ni que nada, No estamos hablando que vienen los consejeros de Babilonia, que es la nación más poderosa. Estamos hablando que esta gente no es cualquier cosa, Esta gente sabe su staff, sabe sus cuestiones de brujería. Y entonces dice que responden al rey. Dijeron por segunda vez: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey les dijo: mira, yo conozco ciertamente que vosotros estás poniendo dilaciones, porque veis que el asunto ya se me fue. Pero si no me mostraréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente están preparando respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Y se publicó un edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué a Daniel? Porque ellos eran parte de los sabios. Y como ya les habían enseñado brujería, hechicería y todo eso, pues obviamente ya eran parte del paquete. El rey se dio cuenta que los brujos eran puro cuento. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día, Mucha gente va
con brujos a que les hagan sanaciones, curaciones, les pasan un huevo, les hacen limpia y dicen, ay, que son poderosísimos, y nomás les sacan el puro dinero, ¿eh? Pero resulta ser de que, bueno, obviamente si les sirven al señor de las tinieblas, pues el diablo tiene poder. Pero a pesar de que el diablo tiene poder, hay cosas que el diablo no puede hacer. Como por ejemplo que, pues el diablo no puede resucitar muertos. El diablo no puede dar la vida. El único que puede dar la vida es mi Cristo Jesús. Otra cosa, el diablo no conoce el futuro, por eso tiene adivinos, están adivinando, no conocen el futuro. Aparte no puede entrar en los sueños y dar sueños. Por esa razón el diablo no les puede decir que soñó el rey. ¿Por qué? Porque Dios es el que le dio el sueño a Nabucodonosor. Y el rey, cuando se da cuenta que son pura farsa, los manda a matar. Tristemente en el paquete entró Daniel y sus amigos. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, mira rey, seamos sinceros. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y eso es verdad. Y aquí es donde empezamos a entrar ciertos asuntos. Por más inteligente que sea la gente en el mundo y que tenga títulos y dinero y mansiones y poder y riquezas, dijo Salomón, vanidad de vanidad. Hay cosas que estamos limitados. Por más dinero que tengas, cuando el cáncer te está matando, ¿qué puedes hacer con todos tus millones? Tendrás todos los millones, pero cuando el avión se va cayendo, a ver qué haces. Somos polvo. Y estas cosas Dios las usa para ubicarnos como seres humanos, que somos con límite. Ahora, hay alguien que no tiene límite, ¿verdad? Y ese alguien no está acá, ese alguien está en el reino de los cielos. Y ellos son sinceros, por lo menos en decir, no hay nadie, no hay hombre debajo de la tierra que declare este asunto. Además de esto, rey, pues ¿a quién se le ocurre pedir esto? Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni brujo, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No, es imposible. Humanamente, ¿quién puede decir lo que soñó una persona? Amén. Si tú crees mucho en los brujos de Catemaco y le andas llamando por teléfono, pues llámale la próxima vez y dile, mira, yo te voy a dar $1,000 y me dices que soñé ayer. A ver qué tan buenos son. Ponle la prueba de Nabucodonosor, ¿verdad? Si son tan buenos, pues solo que te digan que soñaste ayer. Y si te lo dices, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero no lo hay. Los mismos brujos reconocen, no lo hay. Es difícil, no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahora, la pregunta es, ¿y ellos no servían a esos dioses? Porque esos dioses no se los revelan. ¿Te acuerdas Elías con los brujos también? Y le decían, manda el fuego. Pues si tanto les servían a ese Dios, ¿por qué no les tiró que es un cerillo? Porque no sirven para nada. Y es aquí donde empezamos a ver que el único que vale la pena poner nuestra confianza es en Jehová de los ejércitos. Y Daniel está correcto en eso. Daniel sabe que en el único que vale la pena poner tu confianza es en Dios. Y Dios lo va a recompensar por eso. Ahora el rey se llenó de ira, se enojó y mandó que los matasen. Y cuando el rey daba la orden, amigo, no había vuelta atrás, era sentencia de muerte. Daniel finalmente habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Obviamente no lo invitaron con los magos. Solamente fueron los magos privilegiados. Daniel lo dejaron fuera de la reunión y Arioc le hizo saber lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora yo te pregunto, ¿cómo Daniel sabe que va a tener la interpretación del sueño? Y aquí vienen puntos de meditación. Creo que Daniel tenía una comunión muy espiritual con Dios. Creo que Daniel, a pesar de ser jovencito, aprendió a escuchar la voz de Dios. Él conocía a Dios. Y ese es el punto, amigo y hermano. ¿Sabes? A veces nos falta la fe porque no tenemos una relación muy fuerte con Dios. Nuestra relación es endeble. Nuestra relación es floja. Ahora, no es que no lo conozcamos, ya hemos escuchado a Dios, pero una cosa es que tú lo conozcas de oídos y otra cosa es que por tu propia experiencia sepas quién es Dios. Y déjame decirte una cosa, te garantizo que en muchas ocasiones tú has visto el poder de Dios en tu vida. Y claro, la Biblia es linda, pero cuando tú ves el poder de Dios en tu vida es otra historia. Tú dices, guay, hay un Dios.
un Dios que está en los cielos y que reina en la tierra y que reina también en mi vida. Daniel conocía a este Dios, ¿cómo no? ¿Tú crees que el hecho de orar 3 veces al día se le ocurrió solo porque fue a Babilonia? No, él ya venía con ese hábito desde muy pequeñito. Daniel conocía a Dios. Es más adelante, y no me quiero adelantar, cuando el ángel baja y habla con Daniel, ¿saben qué palabras usa el ángel? Daniel, varón muy amado. ¿Cómo amaba a Dios a ese muchachito? ¿Y sabes por qué lo amaba? Porque es como el niño tuyo. ¿Nunca te ha pasado que has tenido un hijo que siempre está todo el tiempo arriba de ti? Y te agarra de la pierna y te agarra de la mano, y cuando estás solo descansando, ahí viene, hello. Y que está ahí, que está. Hay unos que te ignoran y ni los buenos días te dan, ¿no? Pero hay uno que siempre está, y como que hay algo muy especial que se hace con ellos, ¿no? De ver ese niñito. Pues Daniel es así. Hola Señor, buenos días. Y en la noche, hola Señor, buenas noches. ¿Y qué oraciones debe de haber hecho Daniel? Así que Daniel aprendió a conocer la voz de Dios. Y Daniel aprendió que el ser leal a Dios, Dios va a hacer milagros. Su fe es fuerte. Ahora, para hacer una declaración tal, dame tiempo y Dios me lo revelará. Hermano, hay que tener fe para eso. Y saben, esa fe nos falta, que cuando hay problemas, clamar al Dios que conocemos. ¿Sabes qué? Pues mi Dios me va a dar la solución porque yo creo en Dios. Es más, aun cuando oramos a los enfermos, hasta orábamos temblándonos la mano. No, amigo, usted tiene que orarle en fe, sabiendo que Dios es todopoderoso. Daniel conoce a su Dios y le dice, dame tiempo y voy a darte la interpretación. Y se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azaría y a sus compañeros. Bueno, resulta, te fijas que aquí no usa los nombres paganos, la Biblia usa los nombres que ellos recibieron y se ponen a orar. Ya me imagino los 4 orando al Dios del cielo y pidieron misericordia para que Dios les revelara este misterio para que no pereciesen. Entonces ese secreto fue revelado y aquí viene lo bonito. ¿Sabes que hay un versículo en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas? Aquí está precisamente ese versículo en acción. Dios le revela a Daniel el secreto en visión de noche, y cuando Daniel recibe la visión, Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora, ¿por qué Daniel dice eso? Porque Daniel ya sabe lo que Dios le reveló. Es más, mira cómo sigue la oración. Él muda los tiempos, y muda significa los cambia. Quiere decir que el tiempo está en las manos de Dios y Él maneja el tiempo como se le pega la gana. Así de simple y así de sencillo. Él saca el sol y el sol sale. Y Él dice, métete sol, y el sol se mete. Dios dice, párate el sol, y el sol se para. O sea, Él controla el tiempo y Él controla las cosas. Y Él cambia los tiempos si Él quiere, y cambia las edades si Él quiere. Y quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Ahora, ¿por qué Daniel dice eso? Porque tiene que ver con el sueño. Daniel ya lo conoce. Entonces Daniel dice, wow, Dios, es soberano, es poderoso, es omnisapiente, y el mundo entero, la historia está en sus manos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y Él mora en la luz. Oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer. Oye, un muchachito de 19 años hablando así, wow. Yo te diría, muchachitas, el día que tú te consigas un muchacho así, cásate con él. No lo pienses 2 veces. De esos hay pocos. De esos hay pocos. Pero los que hay, que te puedo decir, son realmente siervos de Dios. Un muchachito 19 hablando de esa manera y teniendo esta conexión espiritual con Dios es maravilloso. Después de esto, finalmente Daniel Barioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios, y le dijo, no mates a los sabios. Interesante, ¿no? Si son brujos, hechiceros, malvados. Pero Daniel no solamente sabio, joven, real, inteligente, puro de corazón y con comunión con Dios. Tú sabes que la gente que tiene comunión con Dios son muy misericordiosos. La gente que es mala es la que no tiene comunión con Dios. El corazón se hace bien duro y bien malo. Lo único que suaviza el corazón es Dios, y el corazón de Daniel está bien suavecito. Si no les haga nada, no les haga nada, porque Dios ha usado esto para un propósito más grande. Y Daniel lo entiende. Daniel era bien sabio, comprendía. Y finalmente llevaron al rey para dar la interpretación.
Y finalmente Daniel dice el rey: he hallado un varón de los deportados de Judá, un inmigrante, ni papeles tienes, apenas va en el proceso. O sea, ya me lo hallé. Ni es babilónico, es de los judíos, de allá que trajimos. Pero él dará al rey. Si tú fueras rey, ¿qué pensarías? ¿Sabes? Dios ya le empieza a dar lecciones al rey. O sea, tienes tú la nación más poderosa y los brujos más poderosos, pero ¿qué crees? Ni uno pudo y tú ya te diste cuenta. Pero sabes que yo voy a usar un muchachito que tú le llamas esclavo y él te va a decir lo que soñaste. Entonces el rey empieza a pensar, pues, uno, ¿quién es este chico? Y dos, ¿cómo sabe lo que soñé? O sea, porque aquí todos mis dioses que yo tengo, incluyendo a Baal, ¿sabes qué significa el nombre Baal, verdad? El que vuela por el cielo. Ni Baal ni ningún otro me ha dado respuesta. ¿Y este qué? Y peor cuando lo ve un mocoso de 19 años. A lo mejor ni bigote tenía, ni barba. Y me va a dar la revelación que mis mejores brujos no pueden. Obviamente el rey ya agarró la atención. El rey, si yo hubiera sido el rey, yo estaría bien intrigado. Pues, ¿quién es este? O sea, ya mi atención estaría. Cuando llega y entra el muchachito, dice que entra Daniel, que su nombre significa Dios es mi juez. Daniel responde delante del rey y le dice: mira, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Qué bonito habla Daniel, a mí me gusta. Porque él no se da la gloria a sí mismo. No dice: mira, yo vengo aquí porque déjate explico la escuela donde estudié. No. Las credenciales de él no es ni gloria, ni sabiduría, ni ciencia propia. Él dice: mira, aquí en la tierra nadie te lo va a revelar, pero hay un Dios y no es de los tuyos, porque de los tuyos nadie te lo dijo, pero hay uno que tú no conoces y yo te lo voy a presentar. Te lo voy a presentar hoy por nombre y apellido para que lo conozca. ¿Quién iba a decir que el rey más poderoso del mundo le iba a dar el estudio bíblico a un joven de 19 años? Óyeme, y uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Que Dios no escoge un rabino, porque Dios pudo haber escogido un rabino, un erudito de los del templo de Salomón. Oye, de los que sirvieron en el templo de Salomón. No, Dios agarra un muchachito de 19 años y él es el que le va a dar el estudio bíblico al rey más poderoso de la tierra. Por eso dice la Biblia que nadie tenga en poco tu juventud. Dios lo usó a él y Dios puede usar a los jóvenes en el día de hoy. Y dice: hay un Dios y él revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando en los días postreros, o sea, en el futuro. Y he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora sí la cosa se va a poner muy interesante, porque Daniel, habiendo recibido la revelación de Dios, Dios le revela a Daniel el futuro y el sueño del rey. Y es bien interesante lo que Daniel le dice al rey. Obviamente el rey no está solo, ¿verdad? Están sus guardias, los soldados, los cortesanos, los sabios, los brujos, toda la gente de la corte. ¿O tú qué pensabas? ¿Que nomás estaba el rey solo? El rey nunca podía estar solo. Había asesinos, había gente que los quería matar, había un montón. Y todo el mundo, mira, está escuchando y está viendo a ver qué va a pasar. ¿Será que este jovencito, mientras los otros salieron en fiasco y no le dieron el sueño al rey, será que es que todo el mundo está, miren, ni se escucha la mosca, ¿verdad? Está un silencio a ver qué dice el jovencito. Y Daniel comienza a hablar: rey, estando tú en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro. Ahí que el sueño que tuvo era precisamente porque él quería saber el futuro del mundo. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya en mí más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy, pero muy grande, y cuya gloria de esta imagen era sublime, era gloriosa. Estabas tú en pie delante, estaba ella delante de ti en pie, y su aspecto cuando tú la miraste era terrible. La cabeza de esta imagen, oh rey, era de oro finísimo, pero el pecho y los brazos no eran de oro, eran de plata. El vientre y sus muslos
eran de bronce, y las piernas de esta gran imagen de hierro eran de hierro, y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas tú mirando a esta imagen hasta que algo sucedió. Una piedra fue cortada, pero no fue cortada con mano humana. Hirió a la imagen en sus pies, bajó a gran velocidad y la golpeó. Y golpeó los pies de barro y los pies de hierro y los hizo pedazos y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo, como pajilla deshecha en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que tuviste, que fue cortada no con mano humana y que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este, querido rey, es el sueño. Pero no solamente Dios me reveló el sueño, Dios también reveló la interpretación que diremos en presencia del rey. Así es que mientras Daniel le está revelando a Nabucodonosor, le regresó a la mente lo que había sucedido. Y el rey recordó vívidamente, sí, ese es el sueño. Le atinó. No le atinó. Dios reveló lo que nadie podía revelar. ¿No es maravilloso cómo es Dios? No es maravilloso. Y eso es lo que a uno le hace amar tanto a Dios, ¿no te parece? Cómo Dios obra, cómo Dios obra. He aquí un muchachito que le pone en la mente el sueño de otra persona. Es increíble. Lo soñó otro, pero Dios se lo puso en la mente a Daniel, y Daniel lo vio en visiones. Es increíble. El rey sí dijo, sí, este es el sueño. Lo recordó. Recordó todo, se le vino a la mente. Recuerda la vívida imagen y cómo precisamente esta imagen fue verdadera. Más o menos Daniel le dice que ve esta imagen maravillosa, sentada y majestuosa, parada delante de él. Mientras el rey está contemplando la imagen, dice que la cabeza es de oro, pero no cualquier clase de oro. El oro es finísimo. Y la cabeza, que era de oro, estaba en la parte superior de la estatua. Pero resulta ser que había una amalgamación con otro metal, que era el brazo, los brazos de la estatua, que eran de un metal muy valioso también, pero menor que el oro, que era la plata. Pero después había un tercer metal, y el metal era precisamente de bronce. Era una aleación muy rara: oro, plata, bronce. Y finalmente las piernas de la estatua son hechas de uno de los materiales más firmes entre los metales, que es el hierro sólido que sostenía a la estatua. Y después la parte final era muy rara, porque era parte del hierro de las piernas, pero estaba mezclado con algo que no es un metal, es un mineral, que es el barro. Y el barro no se mezcla con precisamente el hierro. Y fue precisamente el sueño que vio. Ahora, no solamente le revela el sueño, sino también su significado. ¿Qué significa el sueño? Daniel 2:37 explica y dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Qué bonito, rey de reyes. Pero ¿por qué Nabucodonosor era rey de reyes? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y aquí viene un punto de ubicación. ¿Qué eres tú? ¿Eres doctor? ¿Eres abogado? ¿Qué eres tú? ¿Y por qué eres eso? ¿Tienes carro? ¿Tienes casa? ¿Tienes hijos? ¿Por qué? ¿Porque te los ganaste? ¿Porque la fuerza de tu mano hizo? ¿O eres más sabio que los demás o más inteligente que los demás? ¿Por qué eres lo que eres? Sabes, aquí el libro de Daniel nos ubica en algo muy importante. Somos lo que somos porque Dios nos los dio. Así de simple y de sencillo. Dios a él lo puso de rey y si él era rey de reyes, es porque más adelante tú vas a ver que Dios lo manda entre las bestias, ¿no es verdad? Porque él no reconoció que todo lo que él tenía y era, Dios se lo había dado. Y Daniel comienza claro y le dice: eres rey porque Dios te puso de rey. Por eso en la oración de Daniel dice: Dios pone reyes y quita reyes. Él tiene ese poder. Y no es increíble, amigo y hermano, que Dios tiene la capacidad que aún al rey más poderoso del mundo, quitarlo de su trono y mandarlo por 7 años con los animales? ¿Qué Dios es ese? Rey de reyes. Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. Y aquí Él va a mostrar
que todos los designios de esta tierra, incluyendo gobiernos, no se le escapan a las manos de Dios. Si hay una persona que está de presidente, es porque Dios lo permitió, amigo y hermano. Y si alguien no quedó de presidente, es porque Dios no lo permitió. Se acabó. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los entregó en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Querido rey, Dios te está queriendo decir en este sueño que tú eres aquella cabeza de oro. Y claro, hasta aquí, imagínate la corte real con todos los soldados, saltaba Nabucodonosor. Fue como cuando Daniel terminó de decirle esto, a Nabucodonosor le pasó como el pavo real. Terminó de decirlo, las plumas se le hicieron así. Aquí no, oye, el metal más precioso es el oro. Y le dice, tú eres la cabeza. O sea, no le dijo que eran los pies ni las piernas. Le dijo, tú eres la cabeza, pero eres cabeza de oro y eres rey de reyes. No, se le subió, ¿verdad? Dice, sí, no, pues sí, finalmente hasta Dios lo reconoce. Dice, hasta el mismo Dios del cielo reconoce lo que yo soy. Sí, pero Daniel dice, lo tienes porque Dios te lo dio. Y Dios te está diciendo que tú eres cabeza de oro porque Él quiso que fueras cabeza de oro. Interesante. Ahora, quizás el mismo Nabucodonosor pensó, ok, me gusta la idea, soy cabeza. Pero si mal no me recuerdo, los brazos eran de oro, perdón, de plata. ¿Qué significa eso? Y aquí viene la parte que ya no le va a gustar mucho al rey Nabucodonosor, porque sigue diciendo Daniel, bueno, resulta ser que después de ti, ¿qué significa después de ti? He's gonna be gone. No va a ser eterno. Va a pasar su nombre, va a pasar su gloria, va a pasar su reinado, va a pasar, por eso dice, después de ti se levantará otro. Ahora, pero interesantemente, no es un reino, es un metal. Así es que aquí empezamos a ver algunas claves de la profecía. En la Biblia, un metal, pues sea el oro, la plata, el bronce o el hierro, simboliza a un reino. Y el mismo Daniel lo dice, se levantará otro reino. Se está refiriendo a la plata. Cuando la cabeza en su poder y gloria de oro pasara, vendría otro reino, pero sería inferior. Así como la plata es valiosa, pero no vale tanto como el oro, es inferior en calidad y en precio. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Va a pasar tu reino y se levantará otro reino. En otras palabras, al buen entendedor, pocas palabras. Lo que le está diciendo, Babilonia no va a reinar para siempre. Los días de tu nación va a tener un fin. Claro, ¿a quién le gusta decirle, verdad? Ahorita tu nación brilla, pero pronto se va a la bancarrota. ¿A quién le gusta que le digan eso? Especialmente Dios. Pero el sueño era verdadero y Daniel dijo, yo te voy a decir la verdad, como Dios me la dio, tu reino va a pasar y otro se levantará después del tuyo. El bronce significaba que un tercer reino de bronce se levantaría y dominaría sobre toda la tierra. Quiere decir que aún el segundo reino no iba a reinar para siempre. Un tercer reino iba a dominar y a vencer a la plata. Y finalmente un cuarto reino vendrá y será fuerte como el hierro, y como el rey desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste es de los pies, así es que 4 metales son 4 reinos. El primero era Babilonia, representado por la cabeza de oro Nabucodonosor, y el segundo la plata, el tercero el bronce y el cuarto las piernas. Pero la parte final de la estatua eran los pies y los dedos. Dice, lo que vistes de ellos, en parte barro cocido y alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte es fuerte y en parte es frágil, como el barro. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por alianzas humanas. ¿Sabes qué significa alianzas humanas? Que no era el designio de Dios. No iba a haber un quinto imperio, iba a haber 4, no 5. Cabeza, hombros, vientre y piernas. Pero no iba a haber un quinto imperio, solo hay 4. El quinto iban a intentar por alianzas humanas hacer un quinto.
Pero dice ahí, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este iba a ser un intento fuera de la providencia de Dios. Dios dice, no se van a unir, pero humanamente iban a tratar de hacer un quinto reino. Ahora, en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? Bueno, pues el versículo anterior dice ahí, el texto anterior dice, por ser los dedos de los pies en hierro y en barro, dice, el reino será en parte fuerte. Quiere decir que este reino se iba a dividir, y parte de esa división, algunos reinos iban a ser fuertes y otros iban a ser como de barro. Por eso dice, en los días de estos reyes, quiere decir que uno de estos iba a dividir, y en esta división iba a haber varios reyes. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ahí está el quinto reino. Pero el quinto reino no es de acá, el quinto reino es de allá. Por eso dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Por qué? Porque el oro iba a ser destruido, la plata también, el bronce y el hierro, todos. Pero el que Dios iba a levantar, ese no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, porque nadie lo iba a conquistar. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó hierro, bronce y barro y plata y oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el futuro. Y el sueño es verdadero y su interpretación fiel y verdadera. Y sabes, esto es la piedra en el zapato de los que se burlan de la Biblia. ¿Cómo Daniel sabía toda esta información? Con nombre y apellido, A mí, si la Biblia fue escrita por un montón de ignorantes, un montón de gente que no sabían casi ni leer ni escribir, es lo que te van a decir allá, la Biblia, pues, un montón de ignorantes. A ver, pues que te expliquen cómo esa bola de ignorantes sabía en el futuro. Por nombre y apellido. ¿Cómo lo sabían? De hecho, cuando Nabucodonosor escuchó el sueño y su interpretación, dice ahí, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incienso. Pensaba que él era el brujo mayor. Dice, quéme el incienso también a él. Este ha de tener algo como medio de Dios, ¿verdad? Si nadie aquí lo supo, y este lo supo, y le hicieron presentes incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo, mira, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Y mira, ¿cuánto le tomó el estudio bíblico a Daniel? Minutos. Y ese estudio costó que el rey reconociera que el Dios del cielo es Dios sobre todos los dioses. ¿Sabes? Dios va a hacer lo mismo en el tiempo del fin. Dios va a usar a gente que en cuestión de poco tiempo van a convencer con el Espíritu Santo a reyes y príncipes de esta tierra. Y no va a haber muchos argumentos, va a ser el poder de Dios obrando a través de ellos. Y yo quiero ver esos días, Los días se van a repetir una vez más. Y finalmente el rey reconoce al Dios del cielo, y el rey engrandeció a Daniel, le dio honores y grandes dones, y le hizo gobernador a toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Finalmente el rey dice, Daniel tiene la sabiduría del cielo. Ahora, ¿de qué se trata el sueño y cuál es su interpretación? En el resto del tiempo que me queda, ya estamos en la parte final, vamos a hablar un poquitito de símbolos proféticos. Miren, por ejemplo, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, ¿ok? Y por lo tanto representa la cabeza de la estatua. Babilonia era el primer reino, que era la cabeza de oro. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el mismo Daniel se lo dice, tú eres aquella cabeza de oro. Así es que la interpretación no es antojadiza, él mismo interpreta y él dice, el oro, rey de los metales, tú eres aquella cabeza de oro. Según la historia, Babilonia reinó del año 605 al 538. Para aquellos que tengan duda, porque dicen, bueno, eso dice la Biblia, bueno, vamos a la historia entonces. En la enciclopedia de historia antigua, británica, americana, Wikipedia, la que usted quiera, métase Historia Universal y vea lo que dice de Babilonia. Dice, después de la caída del imperio asirio, dice, vino el imperio caldeo, que fue babilónica, y vino por parte de Nabopolassar, que tomó el trono de Babilonia, porque peleó contra el imperio asirio.
Y después de Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, cuando murió, vino Nabucodonosor y finalmente Nabucodonosor lo reemplazó en el año 604 al 561. Así que prácticamente tomó la parte que su papá dejó y su tierra era gigantesca, hermosa, la hermosearon de una forma tan maravillosa que le pusieron murallas gigantescas alrededor de la ciudad, pusieron jardines colgantes sobre las murallas. Es más, ¿tú sabías que hacían carreritas de caballos arriba de las murallas? Carruajes de 4 caballos y arriba hacían carreritas. Solo para que tengas una idea cuán grande y hermosa era la ciudad, era una preciosura. Por eso muchos decían Babilonia es inconquistable. Ahora resulta ser que por debajo de la muralla pasaba el río Éufrates y siempre fluía el agua y había agua para todas las necesidades de la ciudad por años. Por eso mucha gente decía, es imposible que alguien pueda conquistar finalmente a Babilonia. Bueno, resulta ser que literalmente, como lo dije Heródoto, era la gloria de Mesopotamia, la ciudad de Babilonia. Y Daniel dice, tú eres esa cabeza de oro. Así es que en este sentido, estamos claros, vemos hacia atrás, ¿right? Y sabemos que sí, históricamente Babilonia fue la cuna de la gloria de Mesopotamia, era la cabeza de oro. Pero entonces Daniel le dice, mira, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y aquí es donde nos empezamos a meter en detalles muy interesantes. Por ejemplo, el metal de la plata, si la cabeza de oro representaba a Babilonia, ¿quién es el metal de la plata si es otro reino que se iba a levantar y que iba a conquistar a Babilonia? Bueno, el metal de la plata representa al imperio Medo-Persia, que representa precisamente los brazos y el pecho de plata. Medo-Persia reinó del 539 al 331. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el punto es este. ¿Cómo sabemos que Medo-Persia es el pecho y los brazos de plata? ¿Nomás porque lo digo hoy? O sea, si tú sales de aquí diciendo, hermanos, ¿tú sabías que el pecho y los brazos de plata es Medo-Persia? ¿Y cómo sabes? Pues porque lo dijo el pastor Rivera, me imagino que ha de ser así. No, hermano, pregunta, tienes que investigar. ¿De dónde sacamos la conclusión que Medo-Persia son los brazos y el pecho de plata? Bueno, la Biblia lo explica, pero hay que saber en dónde está el texto. ¿Tú recuerdas la historia de Belsasar y la escritura? ¿Recuerdas que finalmente Nabucodonosor había pasado y la mano empieza a escribir? Mira qué sucedió, Daniel 5:25. Finalmente Daniel, que ya está viejito, le dice la escritura, Belsasar dice, Mene, Mene, Tekel Uparsin, que significa, Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Ahí está el fin de la cabeza de oro. ¿Se acabó? ¿Ya? Por eso después de ti, ahí está el fin de la cabeza. Tekel, pesado fuiste en balance, fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, o sea, le cortaron la cabeza. Casi está diciendo, ¿no? Tu reino es roto y ha sido dado ¿a quiénes? A los medos, a los persas. O sea, no se trata que yo lo digo, la misma Biblia lo explica. La plata es el segundo reino que habría de venir. Y tú sabes que mientras Daniel está diciendo eso a Belsasar, los medos y los persas están entrando por debajo de la muralla porque desviaron el río Éufrates y se secó. Y esa noche cayó Babilonia. Ahora, no te voy a hablar de Apocalipsis, pero tú sabes que esta historia se va a repetir otra vez en Apocalipsis. ¿Recuerdas que el río Éufrates se va a secar y va a preparar el camino a los reyes del oriente? Ni me meto ahorita a eso, ya llegaremos para allá. Estamos en la serie Nuestra Herencia Profética. Apenas estamos recién empezando, estamos en Daniel capítulo 2. Ahora, la historia confirma que verdaderamente Medo-Persia conquistó a Babilonia. Ahora, cuando Daniel le dijo eso a Nabucodonosor, Nabucodonosor no tiene idea quién lo va a conquistar. O sea, simplemente dice, otro reino vendrá, pero no dijo, son los medos y los persas. Ahora, quizás Nabucodonosor dice, pues ¿quién será? ¿Será Egipto? No, ya Egipto va en declive, su gloria pasó cuando por las plagas Dios lo despedazó. O sea, ya, ¿quién será? ¿Quién será? O sea, ¿quién me puede conquistar a mí? ¿Quién? Entonces está tratando de figurar, pero finalmente a Nabucodonosor no le tocó ver, pero a su nieto sí. Y finalmente, medos y persas atacan a Babilonia. En la enciclopedia de historia antigua, en el internet, y un montón de enciclopedias lo dice que el imperio neobabilónico continuó hasta la muerte de Nabucodonosor II, y Babilonia continuó en un papel importante en la región dominada por Nabonidus y su sucesor Belsasar.
Sí, el que les acabo de leer hace ratito. En el año 1539 el imperio cayó bajo los persas, dirigido por una persona que, ¿cómo se llamaba? Ciro el Grande. Qué interesante, ¿eh? Ahora, esto no es Biblia, jóvenes, esto es historia antigua. Ahora, fíjate, ¿cómo Daniel sabía que eran los medos y los persas? Fíjate, cuando vinieron los medos y los persas pasaron, ya estaba bien viejito Daniel. Estamos hablando que pasaron casi los 70 años. O sea, adivino, está muy difícil que tú le adivines, ¿eh? Pudo haber sido Egipto o cualquier otra nación, pero por nombre y apellido, medos y persas, y así fue. Y ¿sabes qué? 2500 años después la historia dice sí, fueron los medos y los persas. ¿Cómo sabían? Y sabes, esto es la piedra en el zapato para los burladores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una herencia profética. Hay un Dios que conoce el futuro. Y finalmente bajo Belsasar cayó el imperio, bajo Ciro el Grande. Otro dato interesante, ¿tú sabías que han encontrado, por ejemplo, tablillas cuneiforme? Sí, estas eran las bibliotecas de la antigüedad. La palabra cuneiforme viene de cuni, y cuni es un palito, como un triangulito en la punta, ponían barro mojadito y con el cuni, pues hacían estas figuritas, ¿ok? Cuando se secaba lo ponían al horno y quedaba como ladrillo, y esas eran las bibliotecas de la antigüedad. Pues encontraron lo que se llama el cilindro de Ciro con tablilla cuneiforme, y resulta ser que ahí aparece que Ciro el Grande fue el que dominó a Babilonia. Es interesante, pero sabes, la cosa se pone más interesante todavía. Tú sabes que 150 años antes que naciera Ciro, la Biblia ya lo mencionaba por nombre. Fíjate, ni había nacido Ciro, y ya la Biblia 150 años, aún antes de que él naciera, ya por nombre lo mencionaba. La profecía la hizo Isaías, Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido. Ahora, no está hablando de Cristo, ¿eh? ¿Sabes de quién está hablando? A Ciro, y ni ha nacido. Y le está haciendo la profecía: al cual tomé por la mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y la primera va a ser Babilonia. Interesante. No sé, a uno se le pone la piel de gallina, ¿eh? Se le pone la piel de gallina. Y claro, los burladores quisieran agarrar los versículos de la Biblia y arrancarlas, ¿verdad? Pero no pueden. Lo escrito está. Dios verdaderamente conoce la historia, y Dios conoce el pasado y conoce el presente, y Dios conoce el futuro. Y Dios ya había escogido a Ciro su ungido para precisamente conquistar a Babilonia. Pero la historia no termina ahí. Viene un tercer metal que representa un tercer reino, Daniel 2:39, y el tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Ahora, ¿quién es el bronce? Bueno, el tercer imperio es Grecia, es el tercer reino que dominó del 331 al 168. Ahora, otra vez, la misma pregunta: ¿y de dónde sacamos que Grecia es el bronce? La Biblia lo dice también. O sea, no es algo antojadizo, la Biblia lo dice, pero eso lo aparece en Daniel capítulo 8. ¿Recuerdas que hay dos bestias que están peleando? Un macho cabrío y un carnero. Y resulta ser que la Biblia por nombre y apellido dice que el macho cabrío, el carnero, que tiene dos cuernos, que es Medo Persia, y tú lo lees en tu casa, lo vas a ver, y dice que cuando viene el macho cabrío y golpea al carnero, representa al rey de Grecia. Así lo dice por nombre y apellido, implicando que Grecia iba a dominar a nada más y a nada menos que a Medo Persia. Otra vez, ¿y cómo sabía eso la Biblia? Porque por nombre y apellido lo dijo. Pero tú dirás, pues eso dice la Biblia. Pues ok, preguntémosle a la Enciclopedia Británica. Y tú sabes que es de las más reconocidas a nivel mundial. Mira lo que dice ahí. Alejandro el Magno, has escuchado a Alejandro el Magno, ¿verdad? Que fue precisamente el general de Grecia, conocido como Alejandro III o Alejandro de Macedonia. Finalmente murió el 13 de junio del 323, cerca de Babilonia, rey de Macedonia, que venció al imperio persa, llevando sus ejércitos hasta la India, y puso el fundamento para la helenización del mundo territorial de aquel entonces. ¿Quién venció a los persas? Alejandro el Magno. Es historia. Pero ¿sabes qué? Esto apenas tiene 40 años que se escribió.
Pero la historia que te dije tiene 2500 años que se escribió. Oye, hermano, no confiar en ese Dios, la verdad que es una ofensa. ¿Por qué crees que Dios se ofende cuando tenemos falta de fe en Él? No vemos cuán grande es el Dios. Ahora, Daniel sí supo quién era Dios, ¿sí? Y por eso Dios lo honró. Ahora, Alejandro el Magno literalmente dominó el mundo. Eso se llamaba la helenización del mundo. Literalmente no hubo imperio que Alejandro no conquistara. Tenía un hambre de dominio, llegaba por todos lados. Y de hecho un historiador decía: estoy convencido que no hubo nación, ciudad ni pueblo donde no se conociera el nombre de Alejandro el Magno. Y me parece que había una mano divina prescindiendo sobre su nacimiento. Y por supuesto que sí. Si aún el mismo Ciro, 150 años, Dios lo llamó antes de nacer. Y cayó Babilonia y Ciro fue llamado para eso. ¿Cómo no iba a ser también Alejandro el Magno? Porque Dios ya había revelado el futuro de las naciones. Así es que ya pasó un reino, ya pasaron dos, y finalmente va a pasar el tercero, que es Grecia, y el cuarto iba a ser las piernas de hierro. ¿Es un cuarto reino? Sí, lo dice ahí. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo desmenuza y pulveriza. ¿A quién representa el hierro? A nada más y a nada menos que Roma, que gobernó del 168 hasta la mitad del siglo IV. Roma es el cuarto reino, por cierto, y esto tú lo puedes ver en la historia. De hecho, a Cristo le tocó nacer bajo este imperio. Y quien mató a Cristo fueron los romanos. Y si hubo un imperio que era malo, eran los romanos. Malo, literalmente, era como el hierro. Tú sabes que a Daniel lo pusieron de gobernador, lo pusieron de príncipe y todo eso. Pues los trataron bien, ¿no? Por ser esclavos. Cuando vienen los medos y los persas, ¿qué hacen? Todo el que se quiera regresar a Jerusalén, ya váyase, no los queremos de esclavos. ¿Los trataron bien? Después ya nadie se quería ir, ¿verdad? Porque todo el mundo se acostumbró a vivir en Babilonia. Pero los medos y los persas dijeron: ya regrésense, ¿no? Alejandro el Magno, pues trajo la helenización al mundo entero. Le gustaba las ciencias, el conocimiento. Se decía que cuando Alejandro veía un libro lo agarraba para su colección, ¿no? Entonces, pero cuando viene Roma es otra bestia. Como el hierro, eran malos. ¿Quién crees que inventó la cruz? Los romanos, que era un método de tortura. ¿Sabes cuál era el entretenimiento de los romanos? El circo romano. Y no eran payasos los que ponían, eran cristianos que los mataban con los leones y con los toros. A un papá que tenía 10 hijos le daban un cuchillito y le soltaban un toro. Una carnicería. Esos eran los entretenimientos de los romanos. Eran malos. Por algo decía la profecía: será como el hierro. No habrá misericordia. Y ellos sometían, ellos no dejaban, por ejemplo, otras naciones se quedaban con las mujeres. No, estos mataban a todo el mundo. O sea, no les importaba nada. Un imperio completamente decadente. Y finalmente la historia certifica que Roma conquistó a Grecia. Ahora, ¿cómo la conquistó? Esta tarde te lo voy a explicar en detalle cuando veamos la segunda profecía de nuestra herencia profética. Te voy a hablar de Daniel capítulo 7. Y te voy a hablar de algo que aparece en Daniel 7 que no está en el 2. No está, tú no lo vas a ver por ningún lado. Solamente aparece en el capítulo 7 y tiene una razón por la cual está en el capítulo 7. Si quieres saber qué es lo que no aparece en el 2, pero sí en el 7, vente a las 5:30, en un ratito más, y te voy a dar Daniel capítulo número 7. Nos queda la parte de los pies, ¿no es verdad? ¿Qué representa? Bueno, lo que vistes de los pies y de los dedos en parte de barro y de hierro significa que ese reino estará dividido. ¿Cuál reino? El cuarto. Ahora, fíjate. Quien conquistó a Babilonia fueron los medos, es historia. Quien conquistó a los medos es Grecia, es historia. Y Roma conquistó a Grecia. ¿Quién conquistó a Roma? ¿Quién conquistó a Roma? La profecía decía que nadie le iba a conquistar. El reino se iba a dividir. Por eso no aparece un quinto imperio. Históricamente no lo hay. A ver, dime, ¿quién conquistó a Roma? No lo hay. Se dividió. ¿Y cómo se dividió? Bueno, la división del Sacro Imperio Romano es lo que hoy en día nosotros conocemos como ¿qué? Europa. De ahí nació Europa, de la división del Imperio Romano. Por ejemplo, este mapa que tú ves aquí, todo esto era el Imperio Romano. Aquí estaba Roma, había conquistado toda esta área. Y precisamente
a Roma, que moralmente fue en declive. Recuerda a los Césares, Calígula y toda esta clase de reyes que llegaron moralmente a caer en una decadencia. Es lo mismo Estados Unidos, ¿eh? Algunos están diciendo que Estados Unidos es la segunda Roma, la nueva Roma. ¿Por qué? Poderosos, tenemos armas, el ejército más poderoso del mundo, pero en moralidad hay una decadencia. Y eso está costándole al imperio estadounidense. ¿Por qué razón? Porque cuando una nación moralmente se va cayendo a pedazos, todo lo demás se cae con ella. ¿De qué sirve tener el ejército más poderoso del mundo si su gente se matan entre ellos, se golpean entre ellos, se roban entre ellos, se abusan entre ellos? No hay moral. La nación pierde el sentido y poco a poco va en declive. Así le pasó a Roma. Cayeron tanto en su falta de moralidad que llega un momento que las tribus empezaron a separar. Y varias tribus agarraron unas áreas y pusieron reyes, y otros agarraban otra área. Y finalmente Roma se desbandó. Y de ahí nacieron lo que son 10 tribus que vinieron como el resultado de la división del Imperio Romano. Por cierto, ¿cuántos dedos tienen los pies? 10. ¿Y sabes cuántas tribus resultaron de la división de Roma? 10. ¿No es interesante? ¿Y cómo lo sabía? Es increíble, tú lo ves y te quedas sorprendido. Y de ahí nacieron las naciones de hoy en día de Europa. Por ejemplo, la tribu de los alamanes, de ahí vinieron los alemanes. Los burgundios, de ahí vinieron los suizos. Los francos, los franceses, lombardos, italianos. Los sajones, tú sabes eso, porque a los de aquí le llaman anglo-sajones, vinieron de Inglaterra. Y los suevos portugueses y visigodos españoles. Y existieron 3 más que eran érulos, vándalos y ostrogodos. Pero ya no existen. Existieron, pero ya no existen. Y si tú quieres saber por qué estos no existen, existieron, en la división de los 10, pero hoy en día ni sus luces, fueron completamente destruidos. Y si tú quieres saber quién los destruyó, vente esta tarde lo voy a explicar por qué no existen estos 3 naciones que existieron en la división de Roma y dejaron de existir. Ahora dice ahí, en cuanto a lo que vistes del hierro está mezclado con barro, se mezclarán por alianzas humanas. O sea, intentarían hacer un quinto imperio, pero Dios dijo, no se van a unir. No hay un quinto imperio, por lo menos acá, ¿verdad? El quinto reino, ¿de dónde viene? De allá arriba. Pero acá abajo solo iba a haber en la historia humana, hasta el fin de todas las cosas, solo 4 imperios. Y sabes que eso te pone a pensar, ¿En qué parte del sueño vamos? ¿En la cabeza? Eso ya pasó. ¿En el pecho de plata? Gone. ¿En el vientre de bronce? ¿En las piernas de hierro? ¿En dónde estamos? En los pies. Una hermana me decía, no, pastor, no estamos en los pies. Le digo, sí, hermana, la Biblia dice que estamos en los pies. Dice, no estamos en los pies. Le digo, pues ¿en dónde estamos? Dice, estamos en las uñas, pastor. Dice, ya estamos bien cerquita, ¿verdad? Y dice que se iban a intentar unir por alianzas humanas. Y tú sabes que esto siempre ha sido. Tú revisas la historia de Europa, ellos siempre se han tratado de unir, pero nunca han podido. ¿Recuerdas tú que había, por ejemplo, hay un castillo en Dinamarca? Este castillo es real, existe. Y este castillo se llama el castillo de Frederiksborg. Y es muy interesante porque ahí tiene todas las uniones. Tú sabes que en Europa todos están intercasados. Una princesa se casaba con el príncipe de otro, pero todo quedaba en Europa. De hecho, prácticamente dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de familiares. Y literalmente todos están emparentados. Y ahí están todo el que se casó con tal, de tal país se casó. Y ahí están los escudos reales. O sea, todo está superpuesto. Literalmente Europa está completamente enlazado, como decía la profecía, por lazos humanos. Intentaron unir Europa bajo alianzas humanas, pero la Biblia decía, no se pegará el uno al otro, así como el hierro no se mezcla. Y sabe que muchos han intentado hacer el quinto imperio mundial y no han podido porque la Biblia dice, no se pegarán. El quinto reino viene del cielo, pero de acá abajo solo habría de haber 4. Y vinieron reyes intentando hacerlo, pero la profecía decía, no se pegarán. Es más, hubo uno que casi lo logró, Napoleón Bonaparte. ¿Te recuerdas? Que hasta fue a Rusia a querer conquistarlo. Y Napoleón quería hacer en Europa el quinto imperio mundial. ¿Y qué crees? ¿Hizo su imperio? No, se murió primero y no lo logró. ¿Y sabes por qué no lo logró? Porque la profecía decía, no se pegará el uno con el otro. No lo logró. Vino uno más que casi lo logró, que era Adolfo Hitler. Por poquito,
¿No había llegado hasta Francia? ¿No llegó hasta Rusia? Fíjate, a Rusia la estaba sometiendo, le mató más de 1 millón de personas. Tenía un ejército gigantesco. ¿Y tú sabes qué? Si Estados Unidos no interviene, quinto imperio mundial. Y la profecía se hubiera caído. Muchos estaban mordiendo las uñas, ¿verdad? Si él gana, viene el quinto imperio mundial. Pero tú sabes, Dios de forma profética levantó a Estados Unidos. Hoy no me quiero adelantar, ¿eh? ¿Tú sabías que la Biblia habla de Estados Unidos? Está en la Biblia, está en la profecía. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, ahí te vas a dar cuenta que Dios, así como levantó a Babilonia y a Nabucodonosor, Dios también tenía un destino profético para esta nación. Pero eso no me adelanto, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Pero al final de cuentas, interviene Estados Unidos. ¿Y qué le pasó a Hitler? Terminó hasta suicidándose y su sueño de hacer el quinto imperio mundial se acabó. Ahora, finalmente estamos en las uñas de los pies. Pero sabes, la Biblia dice que el sueño era verdadero y era cierto. Para recapitular lo que hemos visto, lo puse en esta gráfica. La cabeza era Babilonia, ya pasó. El pecho de plata, los persas ya pasaron. Los griegos conquistaron a los persas con el bronce. Los romanos a los griegos con las piernas. Y finalmente Roma se divide en 10 tribus y nace Europa. Solamente falta un símbolo en el sueño de Nabucodonosor. ¿Cuál es el símbolo que falta? Y eso es lo que estamos nosotros esperando para que se cumpla la profecía finalmente. La roca. ¿Y qué significa la roca que es cortada en el cielo y le pega a los pies a la imagen? Bueno, dice el libro de Daniel, y en los días de esos reyes. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿ya está dividida Roma, sí o no? Sí. Hay reyes. ¿Y no te parece curioso que en la época de la democracia todavía existan reyes? Hay presidentes, pero ¿sabes en dónde todavía hay reyes? En Europa. ¿No es significativo todo esto? O sea, alguien dirá, ¿qué coincidencia? No, hermano, aquí no hay coincidencias. Aquí está la pura providencia del Dios que conoce todas las cosas. Y la Biblia decía que en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será destruido ni dejado otro pueblo, desmenuzará todos los reinos. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga la roca, todos los reyes de esta tierra tienen cuentas con él. Viene el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y Dios no va a mandar ningún país de esta tierra para ponerlos a cuenta. Él los va a llamar a cuenta. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Él desmenuzará y acabará con ¿cuántos reinos? Todos los reinos. Pero Él permanecerá ¿por cuánto tiempo? Para siempre. La roca es el reino de Cristo, es la segunda venida de Cristo. Pero por cierto, en la visión, ¿de dónde vino la roca? Del cielo, y le pegó a los pies, que son los reyes de la tierra. ¿De dónde viene Cristo por segunda vez? Pero Él no viene solo. ¿Sabes qué significa la venida de Cristo? Es el quinto reino. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que diga eso? ¿Que la venida de Cristo es el quinto reino? Sí. ¿Se sabe en el Padre Nuestro? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Porque a veces lo decimos, pero hay detallitos que los pasamos de largo. Padre nuestro que estás, santificado sea, vénganos tú. Ahí está el quinto reino. Venga tu reino. ¿Y de dónde va a venir el reino? Del cielo. La roca cae del cielo y le pegan los pies. Lo que va a pulverizar este sistema de orden es la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que estamos esperando, hermanos. ¿Por qué crees que nos llamamos adventistas? Adventista significa Él viene, mirad, cercano, Él está. Estamos en las uñas, hermanos. Pronto las trompetas van a socar anunciando la venida del quinto reino. Viene y viene con su rey. Y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de señores. Dios se plació darnos el futuro antes de que pase. Yo alabo el nombre del Señor por eso. Dice Elena de White en Patriarcas y Profetas y Reyes 3:6.
En los anales de la historia humana, lo que vimos en el día de hoy, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder y la ambición y los caprichos de reyes y gobernantes. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima y detrás y a través de todo el juego, contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios de la voluntad de Él. ¿Sabes qué? ¿Cuántos reyes ni sabían que lo que ellos hicieron estaban cumpliendo los designios de Dios a través de la profecía? Y ni lo sabían. Dijeron, yo conquisté. Lo que sabían, ni que sabían era que conquistaron, porque Dios dejó que fueran conquistados los otros, porque Dios tenía el control de las cosas. Por eso Daniel decía, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Interesante. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa distinta. Lo creo. Porque esto vuelve a renovar otra vez nuestro llamado profético. Y no he llegado ni a la iglesia adventista todavía, Pero este es un ladrillo, Daniel 2. Es un ladrillo bien firme en la experiencia del pueblo adventista. Esta tarde lo vamos a ver más adelante. Y si Dios tiene el control de reyes, naciones, pasado, presente y futuro, yo quisiera cerrar haciéndote una pregunta muy razonable y lógica hoy. ¿Tiene Dios el control de tu vida? Porque podemos ser rebeldes al designio de Dios. Podemos ser rebeldes a la prominencia de Dios y a su soberanía. Pero amigo, ¿quiénes somos nosotros para rebelarnos contra un Dios tan sabio, tan poderoso? ¿Quiénes somos nosotros para ser rebeldes contra Dios? ¿Saben una cosa? Daniel, este libro de Daniel, nos trae un mensaje maravilloso. Daniel aprendió a conocer a este Dios. Y Daniel aprendió a que ese Dios controlara su vida. Y cuando Dios controló la vida de Daniel, Daniel probó alturas que jamás en su vida llegó a pensar que podía volar tan alto. Pero ¿sabes por qué Daniel pudo volar tan alto? Porque el aire que hizo que él volara tenía nombre, y su nombre era Cristo Jesús. ¿Quieres volar? ¿Quieres que Dios controle tu vida y te haga llegar a alturas que tú ni siquiera conoces? Deja, querido joven, deja, querido niño, deja, querida hermana, deja, querido hermano. Suelta tus manos del volante de tu vida. Suéltalo, ya no manejes tú. Deja que Dios tome control de tu vida. Di, Señor, ven a mi casa. ¿De qué sirve decir a Dios, ven a mi casa, si tú sigues controlando tu casa? Señor, ven a mi carro y lo tienes de pasajero atrás. No, deja que Él controle. Y puede ser que haya momentos que no vas a entender. Lo vamos a ver en Daniel, en el foso de los leones. Que va a haber momentos que ese Dios va a permitir cosas, pero aún en lo que Dios permita, su soberanía se va a dejar de ver. Porque por más crisis que Daniel tuvo, el mismo ángel del Señor estuvo en el foso de los leones. Y cuando los jóvenes fueron fieles, cuando Nabucodonosor dice, ¿vendrán otros reinos? No, yo hago una estatua de puro oro. ¿Qué estaba diciendo? Me rebelo contra la voluntad de Dios. Y cuando los jóvenes dicen, pues tú te rebelarás, nosotros no, Dios tiene el control y no vamos a adorar tu estatua, no los arrojó al horno de fuego. Pero en el horno de fuego había un cuarto. ¿Y sabe quién era el cuarto? El que tenía el control de la vida de ellos. Hay gente que dice, pastor, yo tengo miedo de lo que viene en el futuro, a la persecución, a la ley dominical. ¿Y sabes por qué tienes miedo? Porque no conoces al Dios de Daniel. Porque todavía Dios no tiene el control completo de tu vida. Y si los que los tiraron al horno se murieron, pero a ellos ni la ropa les olía a fuego, todavía no conocemos a ese Dios. Y te animo el día de hoy, querido joven, prueba ese Dios. Conoce ese Dios. Que Dios hasta ahorita al que lo ha buscado no le ha fallado. Y los que aman a Dios al final, cuando Dios controla nuestra vida, al final dice la palabra de Dios, todas las cosas son para bien, para los que lo aman de todo corazón. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración y así de esa manera cerrar en esta tarde, en la introducción a esta nueva serie que se llama Nuestra Herencia Profética. Los que podamos, coloquémonos de rodillas y vamos a orar.
Buen Dios, amante Padre, gracias. Dios de Daniel, Dios soberano, Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, Dios eterno, cuán grande eres tú. Y qué privilegio es que te dignes a escuchar a hormiguitas tan sencillas y chiquitas como nosotros. Pero Padre, tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Permítenos hoy salir de aquí teniendo una experiencia como la que tuvo Daniel, que él aprendió a conocer a Dios, que él tuvo tiempo de calidad con Dios, que él vio los milagros de Dios y que la comunión de Daniel con su Dios fue tan profunda que Dios lo honró y lo elevó a lugares que jamás Daniel pensó que podía llegar. La misma oferta, Daniel, es la misma oferta para nosotros. Toma el llamado de Dios, amigo. Toma el llamado de Dios, joven. Toma el llamado de Dios, niñito y adulto. Y permite que Dios controle tu vida. Y permite que Dios controle tu pasado, tu presente, pero también tu futuro. Y que al final de cuentas, Padre eterno, cuando tú hagas en nuestra vida el designio que tienes para nosotros, al final cerremos nuestra historia diciendo: valió la pena poner a Dios en primer lugar y que Él controlara nuestras vidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.